Día 5 de febrero, cumpleaños de la Constitución. ¡Ey! Muchas felicidades, Constitución. Y viene Claudia y deja caer un bombazo. Una reforma muy intensa que eliminará el nepotismo de los puestos de elección popular, así como también prohíbe la reelección consecutiva por un periodo electoral. Es una enorme legislación que modifica 8 artículos constitucionales que hayan permanecido casi inalterados desde 1917. Tenían cambios menores o cosméticos, pero hacía bastante que no teníamos nada relevante desde que en 2004 Felipe Calderón, a.k.a. Comandante Borolas, máximo dirigente del 12º Batallón de Emborrachamiento, Y alegremente cambiaste tu bolsa de dormir y tu impermeable del gobierno. Bueno, la mochila se la quitaré después de un muerto. El impermeable, por favor, ¿cree que va a llover? Mi sargento me hace sano. No soy más que un vil gusano. Él manda la lluvia y el sol. Bien. Yo soy peor que un caracol. y expresidente de México, publicó la reelección consecutiva para cargos de alcaldes, presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados, tanto locales como federales y senadores. Excluyendo a los senadores, todos los demás duran solo 3 años en su cargo, pero todos ellos se podían reelegir hasta en 3 ocasiones consecutivas para el mismo cargo. Para que nos demos una idea, si empezaras como regidor de un municipio como Y extender nuestro reino hasta Clavácuaro. teniendo la edad mínima de 21 años para poder postularte y te reelegías por 3 periodos consecutivos, tendrías 30. Si luego fueras alcalde por el número máximo de reelecciones consecutivas, tendrías 39. Si ya tu partido te da el ascenso para ser diputado, entonces serían otras 3 reelecciones para llegar a tus 48 años. Y supongamos que luego de eso te ofrecen ser diputado federal, te podrías reelegir otras 3 ocasiones para llegar a la edad de 56, para acabar tu carrera política como senador y llegar hasta los 74. Después de laborar en los altos cargos públicos, desde los 21 tendrías una fortuna para vivir tranquilamente de los ahorros que tengas o los beneficios de los negocios en los que hayas invertido. Creo que es evidente para que fue autorizada esta reelección de manera consecutiva. Solamente para vivir de los impuestos, para exprimir hasta el último centavo posible dentro de la política. Y si ya imaginaste todo esto, imagina multiplicarlo por 4 o por 5. Cuando los políticos meten a toda su familia en los puestos públicos, entonces crees que ya al menos te libraste del tal de mediocre que tenías, que ni tapaba los baches. Pero entonces ahora entra su esposa, y luego su hijo, y luego su nieto, como alcaldes todos, hasta que ves pasar generaciones que dejan en estados lamentables nuestros municipios, ciudades y estados. Claudia Sheinbaum le puso un clavo más al ataúd de las familias reales republicanas. Esas familias que sin título nobiliario están tan metidas en la política por tantas generaciones que sin importar que nada las mueve, parecen sempiternas, como los Treviño en Juárez, Nuevo León. Pero estoy seguro de que en cada estado conocerán mínimo un lugar en el que el PRI o el PAN tienen apellido y en el cual las familias pueden contar cómo generaciones de la misma familia política ha pasado dejando saqueado a los municipios. Pero bueno, ¿qué dice la reforma en el papel que mandó nuestra presidenta el 5 de febrero? Pues primero hay que dividirla en partes para explicar cada una. Pero creo que la parte más rápida es la reelección, así que vamos con esa primero y luego hablamos del nepotismo. Bien, pues primero está la parte de la reelección y es bastante sencilla. Prohíbe todos los cargos en los que está disponible la reelección volver a presentarse en las elecciones por un periodo consecutivo. A letra, el artículo dice lo siguiente: las constituciones de los estados deberán establecer la prohibición de la reelección consecutiva para el mismo cargo de presidentes y presidentas municipales
regidores y regidoras, y personas síndicas de los ayuntamientos. Las personas servidoras antes mencionadas, cuando tengan el carácter de propietarias, no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero las que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electas para el periodo inmediato como propietarias a menos que hayan estado en ejercicio. Este es solo un artículo porque la realidad es que son varios artículos por los diferentes puestos de reelección que hay en este país, pero todos hacen básicamente referencia a lo mismo, a que no te puedes reelegir por un periodo consecutivo. Pero déjame te explico. Si, por ejemplo, quisieras ser alcalde, tendrías que esperar 3 años después de terminar tu primera administración, y si luego te quieres reelegir, tienes que esperar otros 3 años para poder ser alcalde, lo que hace que no sea consecutivo e impide que una misma persona se incruste en el poder. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Una observación que hace la presidenta como argumento que acompaña la reforma es que si alguien se reelige para un periodo inmediato, tiene ventajas sobre alguien que nunca ha gobernado por los recursos tanto materiales como humanos a los que se tiene disponibilidad. Pues aunque la ley establezca que se tiene que abandonar los cargos con tiempo antes de la elección, siempre se deja como suplente a una persona de confianza que te va a ayudar directamente para que vuelvas al cargo. Y toda persona que ha estado en este medio sabe perfectamente que en la práctica el servicio público, todos los trabajadores de gobierno están a total disposición del Ejecutivo, sobre todo en caso de las municipalidades. Aunque a pesar de esto, un mal gobierno puede caer definitivamente, coincido en que estas particularidades le dan una enorme ventaja a cualquier gobierno. Sin duda, esta nueva inclusión es un paso firme para que haya no solo más movimiento en la esfera pública, sino para que haya un piso más parejo para la competencia política. Muy bien, ahora vamos a la parte más complicada, ya del nepotismo electoral. Este cambio aplica para todos los puestos públicos de elección popular, es decir, presidencia, gobernaturas, alcaldes, diputados, tanto locales como federales, así como regidores y síndicos. Lo que dirá la ley muy próximamente es que ningún familiar directo o pareja, tanto en concubinato como en matrimonio, podrá ocupar el mismo cargo público de elección popular en el periodo consecutivo. Es decir, si algún listo pensó, bueno, igual no puedo reelegirme como alcalde para el periodo siguiente, pero sí puedo postular a mi hijo y de ahí volver 3 años después y así sucesivamente, pues este agregado le impide hacerlo. Pero aquí tenemos que decir algo. Esto no es una prohibición para que absolutamente nadie de tu familia pueda acceder a un puesto público si es familiar tuyo. Para empezar, es solo por un periodo consecutivo, es decir, máximo este bloqueo abarca 6 años en caso de gobernaturas o presidencia. Y en segundo, el bloqueo a los familiares solo funcionan para el mismo cargo, no para la misma entidad. O sea, si tu papá fuera gobernador de Sonora, su hijo sí podría ir al Senado por el mismo estado. Ahí no aplica este artículo de nepotismo. Por lo que al menos que tu hijo quisiera ser gobernador luego después de su papá, este artículo no aplica. Pongamos unos ejemplos de la vida real para que quede más claro. Está, por ejemplo, el caso de Saúl Monreal, actualmente diputado federal, y su hermano David Monreal, actual gobernador de Zacatecas. Ambos del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Saúl, desde hace mucho tiempo que se sabe, tiene la aspiración de suceder a su hermano David como gobernador de Zacatecas, pues Saúl considera esto como un paso decisivo para intentar con más firmeza en el 2030 ser candidato presidencial de Morena.
pero por el momento se quedaría sin puesto, porque no puede reelegirse para 2027, ya que se le impediría la ley de reelección que está aprobando Claudia, y le impediría ser gobernador de Zacatecas, la misma ley antinepotismo de la que te estaba hablando, debido a que su hermano es actualmente el gobernador. Otro buen ejemplo es Félix Salgado Macedonio, del mismo partido que en el caso anterior. Pero aquí sería su hija, actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien le impediría a su papá dejar su cargo como senador para poder ser gobernador. Como última pregunta, nos gustaría que nos dijera 3 libros que lo han influenciado a lo largo de su vida, por favor. Ajá. Ok. 3 libros. 3 libros. 3 libros, ¿verdad? ¿Libros? Sí, 3 libros. Ok. 3 libros. 3 libros. 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 Okidoki. Ay, papi, o sea, que no te critique la prole. O sea, ya ni le hagas caso y así. O sea, che bola de proles, güey. Y no lo podría intentar hasta 2033. Eso sí, también acabaría su tiempo para reelegirse como senador, ya que actualmente este es su cargo y para 2030 ya no podría contender para ser nuevamente senador. Tendría que esperar hasta el 2036. Sin embargo, cabe aclarar los usos posibles y las limitaciones igualmente con ejemplos reales. Por ejemplo, dentro del mismo Morena tenemos el caso de Andrés Manuel López Beltrán, quien es hijo de Andrés Manuel López Obrador. En este caso se ha rumorado, porque no hay confirmación oficial, su candidatura para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, o ir como candidato a la presidencia. Con esto, algunos medios cuyo fin es desinformar han tratado de decir que perfiles políticos como estos están impedidos para desempeñar estos cargos con las modificaciones que se aprobaron. Pero esto no es verdad. Si bien es hijo de un político bastante conocido, las modificaciones no le aplican. En caso de que quiera ser jefe de gobierno, habría 5 administraciones de diferencia con la de su padre, más del número requerido. Y para presidencia habría el mínimo requerido, al menos una administración de diferencia. Pero yo tengo serias dudas de que el señor intente ir por la grande de una sola vez. Otro caso sería Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, quien intentó comenzar su carrera política el pasado 2024, yendo como candidata a la alcaldía de Monterrey. Sin embargo, el priista y último candidato del PRI con posibilidades de ganar un gobierno estatal, Adrián de la Garza, se llevó el triunfo y dejó a Mariana sin puesto. ¡Oh! ¿Por qué no me dan un premio? ¡Ganaste un Grammy! No, pero un premio que valga la pena. Bueno, pues a mi parecer, Mariana si iba con Colosio como senador, hubiera ganado de manera más holgada y capaz, y hasta Mariana entraba al Senado. Pero en fin, en este caso se rumora que la esposa del gobernador podría intentar ir por el mismo puesto que su esposo. Pero la veo difícil. Para empezar, la intentaron colocar desde abajo y no salió. Si lo volviera a intentar, creo que sería por algún puesto más bajo, o sea, diputada o volver a intentar ser alcaldesa. Pero en este caso, igualmente el bloqueo, si quisiera ser gobernadora, se lo impediría y en este caso tendría que esperar hasta 2033 para poder intentarlo. Y para quien se lo esté preguntando, sí, desde las elecciones de 2027 ya va a empezar a aplicar este bloqueo y por lo tanto sí le afectaría a Mariana si intentase ser gobernadora.
Ahora debemos de platicar del mero postureo y la ridiculez que ha montado el Partido Acción Nacional con personajes como Ricardo Anaya, actualmente senador, pues se agarraron a decir que Morena no se atrevía a ir más allá. Sin embargo, para empezar, ellos ocasionaron todos estos problemas al desregular las campañas políticas en el 2004 con Calderón. Como ya comenté anteriormente, esto es culpa suya, pero dicen que hay que cortar el nepotismo de tajo, prohibiendo también el nepotismo por designación igualmente en la Constitución. No solo es una estupidez, sino que representa una ignorancia de verdad muy grande. Para empezar, el nepotismo ya está prohibido. Hay capítulos enteros en nuestras leyes, todas ellas tienen fundamentación en artículos constitucionales, porque algo no puede ser un delito si no lo prohíbe la Constitución. Por lo tanto, el nepotismo como acción ilegal ya está presente en nuestra Constitución. Si tú te preguntas en cuál, te hago el trabajo más fácil. Está en el artículo 109 constitucional, fracción tercera, que dice: se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Ahora, el desarrollo de cuándo aplica el nepotismo, cómo se aplica e impide, pertenece a las leyes secundarias que emite el propio poder legislativo, y para aquellas personas poco versadas en derecho, en las constituciones no se incluyen los delitos. En la constitución se pone cuál es el comportamiento procedimiento esperado correcto. Si lees un poco la constitución, podrás encontrar que únicamente se menciona el delito de traición a la patria, por ser el delito más grave posible de cometer. Así que la supuesta novedad que pretende imponer Ricky Riquín Canallín es inventar la rueda. Es un asunto que ya se encuentra impreso en nuestra Constitución. Ahora, las leyes secundarias pueden mejorar los mecanismos para detener esta acción, pero no lo van a hacer. Si esta mención que hace el senador fuera en serio, se harían las modificaciones a las leyes secundarias, las propondrían, tienen el espacio para hacerlo. Ni siquiera está en un proyecto que ellos quieran presentar, solamente es una mención al aire para demostrar que tienen más grandeza o tener una postura moral superior, pero que realmente no pasa del mero intento de aparentar, porque realmente no tienen nada malo que achacarle a esta reforma. Quieren tener la última palabra de una conversación en la que todos están de acuerdo. Y esa es la única razón por la cual intentan atacar desde este punto de: no, es que no se está prohibiendo también el nepotismo por designación. Baboso, en ninguna parte de la Constitución habla de delitos, solamente te dice cómo se espera que se comporte un servidor público. Acá tampoco dice: y por cierto, el nepotismo familiar no se permite. No. Y para demostrarlo vamos a leer la Constitución como va a quedar para prohibir el nepotismo. Por ejemplo, el artículo 55. Para ser diputado se requiere, y luego te dice en la fracción primera, por ejemplo, ser mexicano o mexicana de nacimiento, y en la fracción octava, que es la que se va a agregar próximamente en la ley, te dice: no tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja o parentesco por, por consanguinidad o civil en línea directa sin limitación de grado, en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación. Si lo notas, en ningún momento te dice: y por cierto, esto es delito de nepotismo y se va a castigar con tantos años y entonces lo vamos a detectar de esta manera. No, solamente te dice cuál es el procedimiento esperado. Te lo establece como un requisito para poder ser diputado. No tener una línea directa de parentesco con la persona que ejerce la titularidad actualmente por el mismo distrito por el cual se va a presentar el familiar supuesto. No te dice nada más.
No te dice cuánto se le va a aplicar de multa, qué sanción va a tener, no te menciona cuál es el delito al que está adjudicado esto. Solamente te dice cuál es el comportamiento o el procedimiento esperado, qué requisitos debes de tener para poder cumplir con la legalidad. Eso es todo. Y eso es lo que va en la Constitución, en esta y en todas las constituciones del mundo. En ninguna constitución se mencionan los delitos. Es algo básico. Pero bueno, no podemos esperar los avances en materia de nepotismo que promete el senador Ricardo Anaya porque realmente no lo va a intentar ni le importa. En fin, podemos terminar con que esta ley es un gran acierto, con el cual Claudia se sacude un poco el viejo régimen y toma más control de Morena, dejándole una muy buena elección a Adán Augusto y al propio Félix sobre seguirse metiendo con ella y con su dirigencia, porque muchos opinadores con mirada miope piensan que para ponerle el pie a Claudia se necesitan órdenes de AMLO, pero realmente no. Las ex corcholatas saben perfectamente que ponerle el pie al gobierno de la presidenta, llevándole la contraria, es algo que despeja su camino para una próxima candidatura en el lejano 2030. Pero la manera muy sutil de Claudia les deja claro que no va a ser tan fácil y que no se va a dejar. Con una reforma que no se puede negar, es una muy buena idea y que se va a aprobar por pura lógica. Así que, bueno, esperamos tu like, tu suscripción y todas esas cosas que ayudan al algoritmo de YouTube. Nos vemos. Hola y buen día. Sabemos que están muy interesados en seguir informándose sobre la política y el comportamiento humano. Les agradecemos su suscripción y like mientras pasamos a noticias importantes. Mike. Fraude, corrupción, riquezas. Son cosas que caracterizan al candidato Carpincho y hasta ahora no las ha podido explicar. Voto al Carpincho. Vota algo mejor, vota un tejón cada suscripción. Es un voto al tejón. Dale like al tejón que cuida tu región.